Nuevamente, bienvenidos a nuestro webinar semanal de SOBET. Agradecidos. Estamos toda la Junta Directiva por la receptividad que esta actividad ha tenido. Y hoy nuevamente pues tenemos invitado de lujo un doctor más joven, dando paso a las nuevas generaciones, que es importante, los que de alguna manera dejan muy en alto el nombre de Venezuela. Hoy el invitado es el doctor Leonardo Villarreal. El doctor Leonardo es médico cirujano egresado de la Universidad del Zulia. Hizo su posgrado de gastroenterología en el Hospital Universitario de los Andes. El doctor Leonardo realizó posteriormente su curso de entrenamiento en endoscopia terapéutica en páncreas y vías biliares en el Hospital Carlos Arbelo de Caracas, y posteriormente realizó varios cursos de entrenamiento en ultrasonido endoscópico en el Johns Hopkins. Actualmente el doctor Villarreal ejerce como médico especialista en la ciudad de Quito, en Ecuador. Bueno, y vamos a tener un moderador de lujo también, como todos los que nos acompañan siempre en SOBET, y un amante del tema del páncreas. Entonces, gracias, doctor Vandres, por acompañarnos. Leonardo, bienvenido. Adelante. Buenas tardes, ¿cómo están? Es un honor hacer esta presentación para SOBET. Hoy vamos a hablar sobre cáncer de páncreas enfocados en el abordaje endoscópico actual. Como sabemos, el cáncer de páncreas es uno de los cánceres con mayor ascenso enfocados en el abordaje endoscópico actual. Como sabemos, el cáncer de páncreas es uno de los cánceres con mayor ascenso desde la época de los 70. Se estipula que es más o menos 1% anual el crecimiento, tanto que se ubica en las muertes por cánceres a nivel mundial, se ubica en la séptima posición. Como sabemos, los asiáticos tienen casi el 60% de los cánceres pancreáticos, de los nuevos casos por cáncer pancreático, y las muertes también. Latinoamérica tiene un 7%. En Latinoamérica, Brasil, Argentina y México son el que tienen mayor número de casos, pero es por el número de población que estos países tienen. Sin embargo, Uruguay es el que tiene la tasa más alta a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica, con 12%. Igualmente, aquí vemos cómo es la distribución de la tasa cruda y la incidencia de cáncer de páncreas. Los países que están más al sur, Uruguay, Argentina y Chile, son los que tienen mayor tasa cruda, mayor de 8.8, pero Uruguay es la que tiene más alta de todos ellos. Asimismo, en mortalidad. Bueno, los objetivos de esta charla son establecer cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las lesiones premalignas, cuáles son las herramientas diagnósticas, el estadiaje, básicamente enfocado en el estadiaje ecoendoscópico, las terapéuticas endoscópicas, enfocarnos en ellas, en cuándo se deben usar y cuándo debemos operar, y un algoritmo propuesto de mi parte. Como sabemos, los factores de riesgo pueden ser modificables o no modificables. El tabaquismo es el principal factor, uno de los principales factores. El riesgo de una persona es de 74% en fumadores activos comparado con exfumadores, que es 20%. Para disminuir este riesgo a la población general, es decir, comportarse como la población general, tiene que dejar de fumar por más de 10 años. El número de 30 cigarrillos al día se asocia con 1.7, y más de 50 años con el hábito, se estipula en 2.23 el riesgo de padecer cáncer pancreático. Hay clara diferencia entre el fumar cigarrillo y pipa. De hecho, el cigarrillo tiene 1.7 de riesgo, mientras que la pipa 1.1. Es más saludable entre las dos si se prefiere. Pero los dos hábitos son bastante malos. Con respecto al alcohol, 30 gramos se ha asociado con un 15% de cáncer de pancreático. Actualmente no hay una asociación directa del alcohol con el cáncer de páncreas, pero sabemos la asociación que hay del alcohol con la pancreatitis crónica, y está con el cáncer de páncreas. En la pancreatitis crónica generalmente hay atrofia cinar, centrolobular y obstrucción ductal, que llevan a
lesiones precursoras malignas, se ha estudiado mucho la asociación entre pancreatitis crónica y el cáncer pancreático. Con respecto a la obesidad, un índice de masa corporal menor de 25 se asocia con retraso en la aparición del cáncer de páncreas, de 10 a 15 años. La génesis está en estudio todavía, no es directamente con pancreatitis crónica tenido, sabemos que el 80% de los pacientes con cáncer de páncreas tienen algún grado que pueden generar cáncer de páncreas. Asimismo, todos hemos tenido, sabemos que el 80% de los pacientes con cáncer de páncreas tienen algún grado de insulinoresistencia o diabetes. Es por eso que todo paciente que le diagnosticaron una diabetes 6 meses, 1 año o 2 años atrás. Este es uno de los principales grupos a los cuales se debe hacer despistaje que aún no se ha definido por ninguna sociedad ni organismo mundial. Con respecto a la dieta, la carne está asociada en 2.1 de riesgo con cáncer pancreático, mientras que el pescado está asociado con un factor protector. La fruta y vegetales, controversial, algunos grupos dicen que es protector, otros dicen que no tiene mucha influencia en cáncer de páncreas. Con respecto al café y el té, en la década de los 80 y 90 se estableció como un factor de riesgo para cáncer de páncreas, pero toda esa tesis o hipótesis ha decaído y más bien en las últimas décadas se ve como un factor protector tomar café y té. Con respecto a los factores no modificables, la edad del género, el cáncer de páncreas es muy raro antes de los 30 años, pero y su incidencia aumenta exponencialmente después de los 55 años. Es mayoritariamente en hombres y hay grupos sanguíneos que están asociados más a cáncer de páncreas o positivo A, AB y B en diferentes riesgos como lo vemos en la tabla acá. Esto se debe, según la hipótesis que plantean, a defectos en una enzima glucosintransferasa que puede generar cierto cambio en el epitelio y en estos grupos. Con respecto a la genética, tenemos que hay muchos síndromes que están altamente asociados al cáncer pancreático y no podemos perder ninguno de ellos. Voy a mencionar algunos, como la pancreatitis hereditaria, 57 a 83 veces más riesgo de padecer cáncer pancreático. Peutz-Jeghers, 76 a 139 veces. Y otros síndromes como el antecedente familiar en primer grado o segundo grado, que es de 4 a 7. Todos estos grupos deberían estar en un despistaje de cáncer de páncreas que no ha sido establecido. ¿Me copia? ¿Me escucha? Aparece mi cara ahí. ¿Aló? Buenas. Bueno, continúo. Con respecto a las lesiones premalignas, la lesión más estudiada actualmente es la neoplasia papilar intramuscularmente en hombres entre la sexta y séptima década de la vida, de ubicación preferencia en cabeza y proceso uncinado. El potencial maligno es de 27.6 a 68%, se ha establecido, y hay diferentes histotipos como es el gástrico, pancreatobiliar, intestinal y oncótico. Se puede ver en ramas accesorias, como vemos en esta imagen, en ducto principal, en todo el ducto o parcialmente en el ducto principal, o puede haber combinaciones de amplia. Como sabemos, solo la IPNN es un tema de una conferencia. Sin embargo, sabemos que hay diferentes tipos hay controversia con respecto al manejo. De hecho, han salido muchas guías como la Foucault, que es muy nombrada, la Sociedad Europea y Americana, tienen diferentes tipos de guías de manejo de este tipo de lesiones. También tasa intraepitelial pancreática, que es una lesión que le llaman micro-IPMN. ¿Por qué? Porque son lesiones bastante pequeñas. PANIN se puede encontrar en el 80% de los casos. No hay preferencia de género, pero en familiares con cáncer de páncreas se puede apenas de 3 milímetros. Es difícil de ver y se pueden encontrar incidentalmente en áreas de edema, atrofia sinaria y fibrosis, es decir, en pancreatitis crónica. En este tipo de lesiones, que es poco investigada, pero de la cual se ha estudiado mucho, ya se sabe que hay una progresión de displasia
que va desde bajo grado hasta alto grado, como la plantean acá ellos, que es el PANIN 1, 2 y 3. Ya se sabe que hay mutación del KRAS, que hay pérdida del P16 en cierta fase y en fase avanzada del 53 de genes protectores. Estas lesiones es a las cuales nosotros debemos apuntar en los grupos de riesgo. Asimismo, tenemos el tumor sólido pseudopapilar, mayoritariamente mujeres entre 9 y 33 años. Son lesiones de componente sólido, quístico y mixto, ubicación principal en cuerpo y cola, y la sintomatología generalmente es de grandes masas que ocupan el abdomen y pueden producir sintomatología de masa, de compresión final, lo cual lleva a la investigación. La tasa de malignidad es del 8 al 20%, por eso deben ser resecadas inmediatamente. También tenemos la neoplasia quística mucinosa, que es mayoritariamente en mujeres premenopáusicas, exhiben epitelio ovárico, que recibe estímulo de hormonal, se presenta más en la cuarta y quinta década de la vida, ubicación principal cuerpo y cola, y la sintomatología generalmente es dolor o molestia, y cuando ella sangra, de hecho, pueden llevar a un abdomen agudo quirúrgico que puede establecerse. ¿Sí? ¿Me escuchan? La tasa de malignidad es del 10 al 17%. Estamos escuchando perfecto. Ok. Muy bien, esas son las lesiones preneoplásicas que están asociadas altamente a cáncer pancreático. Hay otras, pero no están asociadas directamente a cáncer pancreático y que son las que debemos buscar en los pacientes de riesgo. ¿Cuáles son las herramientas diagnósticas que tenemos? Todo médico debe estar en capacidad de identificar un paciente con cierta sintomatología de cáncer de páncreas, generalmente en los avanzados. El 90% de las lesiones son en cabeza de páncreas y por eso dan sintomatología típica que es acolia, coluria, prurito, inclusive el prurito puede ser meses antes que aparezcan estos síntomas, prurito y coluria. Cuando podemos al examen físico palpar la vesícula, que llaman vesícula en Courvoisier, los laboratorios, el perfil colestásico nos debe llamar la atención en este tipo de paciente. Y el ultrasonido abdominal, nosotros que algunos hacemos ultrasonido abdominal, nos graduamos en nuestro posgrado con él, es una herramienta diagnóstica bastante importante que nos puede llegar a hacer el diagnóstico. Es operador dependiente y influye mucho la presencia de gas abdominal para ver las lesiones. Pero se puede comenzar con él. En todo paciente con sospecha, lo principal que se debe hacer es una tomografía abdominal, que es altamente sensible, el 95%, con modalidad de especificidad del 75%. Más que todo se usa para ver metástasis a distancia e invasión de vasos, pero es muy poco sensible y específica en lesiones menores a 2 centímetros. Como vemos, aquí hay una tomografía de una paciente que tuve recientemente donde había una lesión a nivel de cabeza de páncreas que era isodensa, pero llamaba la atención la gran dilatación que había del ducto pancreático y el biliar. Como sabemos, el ultrasonido endoscópico, ya entrando en el tema, es la principal arma que tenemos actualmente para el diagnóstico y screening de pacientes si en algún momento se estipula cuáles son los parámetros para screening. Es de alta sensibilidad, 84 a 95%, y especificidad 90 a 95%. Como todos sabemos, es operador dependiente. Generalmente en cáncer pancreático las imágenes son hipoecogénicas, borde de definición variable, dilatación biliar y pancreática cuando se ubica las lesiones en cabeza de páncreas. Y ver lesiones tan pequeñas como de 2 a 5 milímetros. Ahorita hay equipos de alta resolución con unas imágenes impresionantes con la cual todos queremos trabajar, pero el costo es lo que limita un poco. Aquí vemos dos tipos de lesiones. Una es una lesión, es un tumor, un adenocarcinoma de páncreas, y la otra es una lesión de una pancreatitis crónica con comportamiento pseudotumoral, que se investigó hasta el cual. A veces es difícil ver cuál de las dos
es el problema por el ultrasonido endoscópico. Generalmente se punzan para investigarlas, o nos podemos también ayudar con las nuevas tecnologías como es la cuantitativa. La cualitativa básicamente lo que mide es homogeneidad del color dominante, verde cuando homogéneo, cuando es normal, verde o predominantemente verde, cuando puede ser inflamatorio benigno, azul maligno o predominantemente azul maligno. Este tipo de tecnología se usó al principio de la década pasada, pero obviamente la sensibilidad y la especificidad para discriminar entre una lesión benigna y maligna no es tan buena como la biopsia, como sigue siendo la biopsia, por lo cual se generaron segundas generaciones que medían cuantitativamente coeficientes o cálculos de elasticidad, que cuando era menor de 10 hay alta probabilidad de malignidad, y cuando es mayor de 10 hay benignidad. El cálculo de histograma, que cuando el histograma era mayor de 50 hay alta probabilidad de benignidad, y cuando es menor de 50 alta probabilidad. Todos estos software igualmente tienen su falla y su deficiencia, por lo cual se han ido mejorando continuamente. Traigo este trabajo donde se evalúa el patrón gráfico de la lesión. Es decir, no solamente color, sino qué proyección en 3D tiene gráficamente, para ver si podía ayudar en la resolución con unos algoritmos que permitían ver no solamente colorimétricamente la lesión, sino también ver cuál es el comportamiento gráfico. Es por ello que en este grupo estudiaron 102 lesiones, de las cuales medían la pared y el parénquima, y lo sumaban también para ver si había un aumento en la sensibilidad, que era 94, especificidad de 90, 95 de valor predictivo positivo de 86 y 90, o sea que mejoraba increíblemente. Es una tecnología que está en desarrollo, que no es invasiva y que tiene alta probabilidad de ser en el futuro una tecnología que usemos para no tener que punzar lesiones, sino que directamente podamos discriminar entre una malignidad y benignidad. Sin embargo, se sigue usando la biopsia como mencioné. Aquí vemos un patrón donde podemos ver ya observar cuál es el tipo maligno, como vemos acá, y cuál es el tipo benigno. Realmente esto está en desarrollo, los software cada vez mejoran y nos van a ayudar a discriminar en un futuro no muy lejano entre las dos. Aquí hay múltiples trabajos que traje y lo coloqué en un cuadro donde vemos desde el 2009 hasta el 2018 cómo ha ido en evolución la sensibilidad y la especificidad. Al principio parecía bastante prometedora, pero obviamente al sincerar los casos, el más del 90% cuantitativo en los últimos casos tiene más del 90% de certeza. Actualmente está en bastante desarrollo también el uso de contraste y de aplicaciones del uso de contraste para discriminar entre una lesión benigna y maligna. Básicamente el principio, para los que no están familiarizados, es la inyección de una sustancia a base de fosfolípido que al estar en contacto tendrán una generosa cantidad de gabinetes domésticos básicos y una impresionante isla, ideal para avanzar. ¿Aló? Que al estar en contacto, como mencionaba, eran una sustancia que a base de fosfolípido, que al estar en contacto con la sangre produce microburbujas que pasan a través de los vasos de la lesión y con unos potenciadores Doppler, es decir, mecánicos y algoritmos, se armoniza la lesión y es lo que conocemos actualmente como contraste armonizado. En estos tiempos, fase arterial, venosa y intralesional, podemos establecer varias fases que nos pueden dar mucha información sobre el comportamiento de una lesión benigna y una lesión maligna. La fase arterial, que es el pico máximo, y la homogeneidad. La fase venosa, que es el lavado rápido o washout rápido o lento, dependiendo de cómo se comporte esta lesión. Los patrones, que son hipocactante, hipercactante, isocactante, y la distribución, si es homogénea o no homogénea.
Aquí traigo el primer trabajo, uno de los primeros trabajos que se hizo en el 2010 sobre esto. Siempre a veces conocer la historia de cómo progresaron a lo que actualmente vamos a evolucionar. Eh, Vemos que ellos estudiaron aproximadamente 90 lesiones, de las cuales cuando era adenocarcinoma, ellos no era homogénea y el lavado era rápido, que diferente a los tumores neuroendocrinos, donde eran hipercantantes en su mayoría, homogéneos, y el lavado era lento, como podemos ver en estas lesiones. Esta es una lesión hipocogénica que al colocar el contraste es hipocactante, sin embargo se ven algunos vasos, y posteriormente el washout a los 50 segundos se ve como es tan rápido que se puede ver se puede ver los vasos hipercantantemente. Entonces es importante que esta es una lesión de adenocarcinoma, y por ejemplo en esta lesión que es hipocogénica igual, pero es hipercactante, y podemos diagnosticar un tumor neuroendocrino y diferenciarlo de una lesión maligna. Asimismo, aquí tenemos unos trabajos que se han hecho desde del contraste hasta la actual. Realmente la sensibilidad y la especificidad es mucho más alto que la elastografía. Solo, como toda tecnología, siempre tiene sus pros y sus contras. Tenemos el contraste que más usa Europa, que es el Sonoview de casas francesas, donde y tenemos también el Sonosite y el Luminity, que son americanos, pero la FDA no los ha aprobado porque básicamente ellos se metabolizan a nivel pulmonar, y como sabemos ellos producen microburbujas que pueden generar también problemas cardíacos, es decir, isquemias cardíacas. Por eso la FDA no ha aprobado actualmente el uso de este tipo de contraste para discriminar entre lesiones benignas y malignas, porque obviamente la punción sigue siendo el arma más importante para desarrollar. Sin embargo, hay que tenerlo en cuenta porque en algunos momentos tenemos lesiones que nos impacienta, y este tipo de tecnología junto con el PET-scan, que también nos puede discriminar entre una lesión inflamatoria y una lesión neoplásica de este tipo. Con respecto al ultrasonido endoscópico para la adquisición de tejido, se han desarrollado diferentes agujas de diferentes calibres, 19, 22 y 25, y actualmente tenemos una 20 que es desarrollada por la casa Cook. Hay dos tipos de biopsia que podemos tomar, una citología o una biopsia por punción con aguja fina. Esto es al desarrollo de nuevas agujas con nuevas puntas que permiten la adquisición de mayor cantidad de tejido en la biopsia. Pero con las agujas convencionales también podemos realizar biopsias por punción. Asimismo, tenemos las técnicas, número de pases, puede ser dependiendo de cómo se haya formado. La presión negativa 5 a 10 ml, y cuáles son las maniobras que podemos tener, como la de funding, la más utilizada, o en abanico. Aquí tenemos un trabajo comparativo donde ven la certeza de los diferentes grosores de agujas y diseños para obtener masas pancreáticas. Fue un metaanálisis que salió el año pasado, donde después de discriminar 27 trabajos quedaron en este estudio. Aquí vemos las comparaciones. Las agujas más utilizadas son las 22 contra las 19, 25 y 22, entre ellas mismas FNB o FNA, ya sea de citología o de biopsia. Como vemos, cuando comparan todas las agujas unas contra otras, el orretio diamante no va ni en favor de una ni de la otra. Lo que concluye que básicamente que no importa, según este estudio, este metaanálisis, no importa la forma ni el grosor de la aguja para
obtener biopsia. Yo estoy de acuerdo con ello. Básicamente siempre uno tiene que tener un buen patólogo para poder tomar decisiones con respecto a la aguja. ¿Cómo lo hago yo? Básicamente, yo hago un solo pase o máximo 2. Tengo muy buena comunicación con mi patólogo. Es una patóloga bastante entrenada en este tipo de biopsias. Y siempre me aseguro de, por ejemplo, cuando utilizo agujas 22 convencionales, en este caso fue una 322 de CUP, yo puedo ingresar a la lesión y hago pases certeros, con presión negativa, obviamente, luego de retirar el estilete. Y pues, vemos cómo estamos rotando la aguja en abanico para poder tomar diferentes muestras. Como vemos acá, más adelante, vemos los cilindros que particularmente son bastante buenos. Esto es un solo pase, es suficiente para hacer un diagnóstico. También tenemos, recientemente probé la aguja Procore 20. La recomiendo a través de estómago, de duodeno. Como saben, es un poquito más riesgoso, agujas un poquito más gruesas, pero son bastante certeras y solo hice un pase con 2 chops y esta es la muestra. Es suficiente para hacer diagnóstico. Esa es una consideración que también quería comentar. Generalmente a través de duodeno utilizo agujas 25 y 22. Y cuando es en estómago siempre utilizo 22 o muy pocas oportunidades he tenido que utilizar la aguja 19. No me gustan porque es muy gruesa, la dejo para terapéutica condoscópica. Aquí hay un trabajo donde combinan el uso de elastografía con la punción con aguja fina. Este trabajo lo traigo porque obviamente de un solo ciego, es decir, el patólogo era el único que no sabía que era de dónde provenía la muestra, si era una técnica o la otra. Los criterios de inclusión de estos pacientes fue tener toda la información al momento y se dividieron obviamente en 14 y 14 con elastografía. Cuando vemos la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo y certeza, no había diferencia, pero en la especificidad más bien era alta en el grupo que nada más se utilizaba biopsia. Es decir, ser certero en el momento de hacer la biopsia es importante. La elastografía, inclusive el contraste, nos puede ayudar a tener como target la lesión cuando son lesiones más pequeñas, menores a 1 centímetro, que es difícil de biopsiar porque le podemos pasar por un lado o por el otro. Pero si tenemos experticia en ultrasonido endoscópico, sabemos que entramos a la lesión y no hay por qué realizar múltiples pases ni no es necesario ver este tipo de lesiones. Pero a veces hay lesiones que son isoecogénicas que pueden, la tecnología nos puede ayudar. Con respecto al estadiaje, se utiliza más el Comité Americano Conjunto sobre el Cáncer de Páncreas, que estipula que las lesiones pueden ser estadio 1A, lesiones de hasta 2 centímetros, 1B, que es de 2 hasta 4 centímetros, 2A, que es mayor a 4 centímetros, y 2B, que ya hay cualquier T, pero que invada alguno de los ganglios linfáticos. 3, que puede invasión de las arterias, tronco celíaco, arteria mesentérica superior y porta, y arteria hepática, que son los que normalmente buscamos para que se invaden por este tipo de tumores, principalmente de cabeza de páncreas. Y estadio 4, cuando hay cualquier T y cualquier N, pero ya hay metástasis hacia otros órganos. Aquí traigo cómo se debe estadiar un pacientico generalmente. Una lesión en cabeza de páncreas. Como vemos aquí vemos la porta, aquí vemos la vena esplénica y la arteria mesentérica uniéndose para formar la vena mesentérica superior y la vena esplénica para formar la porta. Y aquí se ve claramente cómo está invadida. Posteriormente yo lo hago sistematizado. Esta lesión medía más de 6 centímetros, es difícil ver la mesentérica por acá abajo, ¿no? Más con este equipo que no es de alta definición. Sin embargo, cuando nos vamos para yo buscar la invasión de tronco celíaco y superior, busco la aorta, aquí vemos el diafragma y
por aquí de hecho vemos algunos ganglios. Aquí está la emergencia del tronco celíaco, ya lo vamos a ver mejor. Esa es la emergencia del tronco celíaco y la mesentérica superior, estas dos que están acá. La seguimos, a veces le damos pausa y hacemos un replay con el mismo equipo, pero aquí vemos cómo seguimos el tronco celíaco, lo seguimos y vemos cómo está invadido por la lesión. Igualmente la arteria mesentérica superior. Realmente es bastante, cuando uno se esquematiza en estadiar y se dedica, no pierde tiempo en otras cosas con el tiempo, sino que se dedica a estadiar bien un paciente, que son los principales valores para esto. Generalmente yo prefiero estadiar un paciente antes de hacer cualquier procedimiento endoscópico, pero en la realidad es que los pacientes nos llegan directamente a procedimientos terapéuticos sin antes estudiar este tipo de lesiones. Para estadiaje también podemos utilizar elastografía, que nos ayuda a ver a veces los márgenes, a ver si están respetados entre una lesión o no cuando tenemos dudas. La elastografía cuantitativa ha ayudado muchísimo en esto. Con respecto a la terapéutica endoscópica, ¿cuándo realizar el drenaje no paliativo? ¿Por qué menciono esto? Por lo anterior, siempre se debería estadiar un paciente, no condenar los pacientes. Particularmente no me gusta condenar los pacientes. Me gusta estudiarlos bien, que tengan un chance, y más cuando son jóvenes, entre la quinta y sexta década de la vida, y séptima, de hecho, ya pueden entrar en este tipo de drenaje. Pero hay casos que se escapan de la realidad. Hay emergencias, como es la colangitis, un dolor intenso, prurito incontrolable, o en casos que se prolongue la intervención o la edad, independientemente, sabemos que ciertas edades no son candidatos para Whipple, que es la cirugía principal para esto. ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? Ok, por favor. Ok. Siempre la CEPRE se debe considerar como el principal arma para el drenaje biliar, como todos sabemos, y las complicaciones están cerca del 10 al 16%. Cuando el drenaje biliar paliativo puede ser de dos formas: retrógrado, que es la CEPRE, o anterógrado, que es el ultrasonido endoscópico, ya sea por hepatogastro o coledocodenostomía o técnica de Rendezvous. Las otras opciones son la CTPH y la cirugía, que ya se ha dejado de usar actualmente, porque generalmente cuando es un tratamiento paliativo, las complicaciones son tan altas y mortales que se prefiere agotar las anteriores mencionadas. Aquí tenemos un caso de una lesión con estenosa segunda vulvodenal, o sea, la rodilla, pero permite el paso. Fue un caso donde ya tenía una tomografía con metástasis, múltiple metástasis hepática, invasión, una lesión de casi 6 centímetros. Fue difícil, un precorte estandarizado para ingresar a la vía biliar. Se ingresa a la vía biliar y se coloca en este caso un stent metálico no recubierto de 6 milímetros por 6 centímetros de largo. Aquí vemos la imagen fluoroscópica, la típica imagen de dedo de guante que nos hace el diagnóstico. Y siempre debemos ver la posición endoscópica, como nos queda el stent. Es importante el ayudante acá, porque a veces se despliega adentro o afuera. Y el paciente estaba en colangitis en este caso. Actualmente, ya va. Okay. Estas son las agujas, ya va, un momento. Disculpa, me va a salir acá porque no sé por qué no se reproduce el video anterior. Esta aguja que acabo de ver, se llama AXE de Medtronic, que nos permite acceder a la vía biliar. Actualmente no está en el país, no se ha aprobado todavía por el Ministerio de Salud del Ecuador, pero en Estados Unidos la usan mucho para intervencionismo. Solo voy a borrar aquí un momento porque no sé por qué no se colocó anteriormente. Este es el video que le traía. Este es un paciente que nos llega se le hizo CEPRE anterior, de hecho se le hizo biopsia por econdoscopia previa, se le hizo CEPRE anterior en otro centro, donde no se pudo canular la vía biliar y nos llega para tratar de hacer un acceso anterógrado por ultrasonido endoscópico. Aquí vemos la lesión a la derecha de su pantalla y el colédoco cómo se ve invadido. Más adelante está la porta, ponemos siempre doble para ver si es Doppler negativo, la lesión es Doppler negativo,
Y aquí cercana está la porta hacia el lado izquierdo, lo sabemos por el Doppler. En otra imagen más adelante se ve también hasta la arteria hepática, que a veces nosotros la tenemos que buscar para seguir. Generalmente yo entro con una aguja 19. Tengo algo de interferencia en el audio. Ahí, ¿aló? ¿Me copian? ¿Me escuchan? Sí, Leonardo, ¿Aló? te estamos escuchando. La doctora Clara, por favor, que apague su micrófono. Ok. Este es un abordaje endoscópico, como estaba mencionando. Generalmente entro con aguja 19 hacia la vía biliar, retiro el estilete, déjame darle play aquí al procedimiento, retiro el estilete y aspiro para asegurarme que hay bilis. Siempre hay que aspirar porque puede ser que hayamos lesionado un vaso allí cercano y comenzamos a instilar contraste. Podemos verlo fluoroscópicamente. Es un colédoco tortuoso, pero no es la típica imagen de dedo de guante. Inclusive podemos ver más adelante que hay paso de contraste hacia duodeno. Se intentó hacer un abordaje por econdoscopio, no tenemos esa aguja Access, un abordaje por Rendezvous, pero por la tortuosidad se decidió cambiar a un abordaje por CEPRE. Aquí vemos que es una papila bastante difícil, como les fue a los compañeros, por lo cual decidí realizar un precorte estandarizado, ingresé a la vía biliar, sin dificultad, y se pudo colocar un stent metálico. En este caso fue parcialmente recubierto, de 8 centímetros por 1 centímetro de diámetro, parcialmente recubierto. Con respecto a eso, traigo un trabajo que estén utilizar en la vía biliar, que nos dé menos complicaciones. Este fue también un trabajo randomizado, donde ellos planteaban la siguiente hipótesis, ¿no? Si utilizar stent en cáncer de páncreas, de cabeza de páncreas, si utilizar stent recubierto, anteriormente se manejaba la hipótesis que podía obstruir el cístico y producir colecititis en estos pacientes, y que el stent no recubierto tenía la capacidad de no ocurrir ese tipo de eventos, pero el problema era que generaba reintervenciones. Más de uno de nosotros ponemos un stent recubierto, 2 o 3 meses después tenemos que reintervenir el paciente para colocarle un stent plástico dentro, que esa es la tendencia o la tendencia actual. En el estudio de 136, 119 pacientes quedaron con los criterios de inclusión. Eran 60 y 59, pero algunos murieron durante el proceso de seguimiento y algunos tenían cirugía previa curativa, pero obviamente fue open and close y se decidió hacerle la CEPRE para colocar un stent metálico, ya sea recubierto o no recubierto. El stent más utilizado era de 10 milímetros de diámetro por 6 centímetros en ambos grupos, más del 70% para ambos grupos, tanto recubierto como no recubierto. ¿Qué era lo importante de esto? Que, por ejemplo, hubo 2 casos más de acolecistitis en los pacientes con stent recubierto, pero no era significativo. Mientras que el grupo de no recubiertos se obstruían rápidamente y había altamente razones de intervenir. Sin embargo, el stent totalmente recubierto pues, puede migrar, cosa que no ocurre con el no recubierto. Es por eso que particularmente si tengo una opción, si me dejaran la opción a mí, en este caso me gustaría colocar siempre, yo soy como decimos en Venezuela, ni guatires ni guarena. Yo prefiero los estén parcialmente recubiertos porque no se te van a migrar y evita ciertos riesgos. Hay un trabajo que quería traer, pero por el tiempo de la intervención, que es del doctor Carlos Robles de Guayaquil, del IEC, donde ellos están drenando al mismo tiempo la vesícula de los pacientes, ya sea con cualquier tipo de drenaje que se coloque, para evitar colecistitis. De hecho, lo hicieron de manera aleatoria y los resultados son bastante buenos, pero es de un centro, esperamos que en el futuro se pueda colocar. Colocaban Axios en la vesícula en algunos pacientes y en otros no, y el comportamiento de verdad fue bastante bueno. Yo estuve presente en varios de los casos que
que fue, bueno, el tema es el costo el costo del procedimiento, que se eleva enormemente, ¿no? Con respecto a qué usar, si está en duodenal o a realizar una gastroyejunoanastomosis, este es un review que realizan grandes personalidades de nuestra especialidad, que son como todo el mismo doctor Anthony Teo, que son los que más han trabajado en la gastroenteroanastomosis por vía biliar. Ellos querían ver en este review cuáles eran los ventajas y desventajas de las diferentes técnicas. Todos sabemos que todo endoscopista está en capacidad, perdón, de colocar un stent duodenal. El tiempo es rápido y es muy estable colocar un stent duodenal. De hecho, es la preferencia por todo. ¿Cuáles son las complicaciones? La migración del stent y que obviamente el ingrow, o sea, que hay crecimiento tumoral dentro de este tipo de lesiones, pero obviamente todos sabemos que es bastante bueno colocar un stent duodenal. Con respecto a la gastroenteroanastomosis, se deja para los casos donde ya haya ingrow de este tipo de stent, o en algunos casos se está estudiando todavía realizar eso, porque es una técnica que, aparte un poco costosa, lleva a ciertos riesgos porque se hace a freehand. De hecho, para el drenaje por ultrasonido endoscópico de gastroyejunostomía, enterotomía, como dicen acá, hay 7 técnicas descritas, pero la que más ha tomado influencia es la de freehand, que básicamente se instila azul de metilina a segunda porción de duodeno, también con contraste, con apoyo fluoroscópico. Anteriormente se punzaba para verificar que ese era el lugar, pero ya están directamente usando, utilizan glucagón para evitar el peristaltismo, y como si fuera un pseudoquiste pancreático, hacen la gastroenteroanastomosis. Realmente he estado presente también en varios de estos procedimientos. Son bastante, en algunos casos riesgosos, pero son prometedores, y con el futuro creo que va a ser una de las tendencias mucho mayor, comparándolo con un stent duodenal. Con respecto a las otras terapéuticas por ultrasonido endoscópico, tenemos la citorreducción de tumores, como es láser, la radiofrecuencia, la fotodinamia, inyección de quimioterapia. Si nos ponemos a hablar de cada uno de ellos, puede ser una clase o una conferencia completa. El apoyo de radioterapia con la colocación de fiducia, y terapia del dolor, como es la neurólisis del ganglio celíaco. Todas estas técnicas las menciono porque es parte de las terapéuticas endoscópicas que podemos realizar. Muchas de ellas, como la citorreducción, aún están en ver si mejora o no la calidad de vida, más que extenderla, porque sabemos que algunas tienen algunas complicaciones. Esperemos con el tiempo ofrecerle mejor a los pacientes, mejores terapéuticas paliativas, ¿no? El algoritmo propuesto de mi parte, el abordaje endoscópico del cáncer de páncreas. Podemos hacer diagnóstico y terapéutico. En el diagnóstico podemos hacer ultrasonido endoscópico, que ya sea convencional, elastografía o contraste. Podemos visualizar las lesiones precursoras. Y cuando hablo de precursoras, hasta las más diminutas, que pueden cambiar el curso de una enfermedad en un paciente que podría tener en un futuro cáncer de páncreas. Podemos tomar muestras y estadiar el paciente. Por favor, no condenen paciente. Traten de tener como arma el ultrasonido endoscópico, hagan el esfuerzo. He tenido discusiones con colegas, pero no de nuestra área, sino del área quirúrgica, porque se llega a no ofrecer la terapéutica que debe ser correcta. Con respecto a la terapéutica paliativa, el drenaje biliar paliativo se puede hacer anterior o retrógrado. Siempre se va a preferir la CEPRE. Tenemos la opción muy segura, que es la coledocudodenostomía y la patogastroyejunostomía. Preferiblemente yo hago más la coledocudoeno, que es más fácil, y por técnica de rendezvous cuando se falla la CEPRE. Lo malo es el costo del dispositivo, que es el Axius, que aquí en Ecuador es un poco costoso, bastante, de hecho, el doble de Estados Unidos. Y la obstrucción duodenal, que en mi preferencia y lo que manda actualmente es utilizar este duodenal,
y dejamos la gastroinoanastomosis para los casos de obstrucción duodenal. Como conclusión, ya es tiempo de despistaje poblacional. No, ya tenemos los grupos de riesgo y tenemos las lesiones premalignas. Yo creo que los organismos del mundo de nuestra área deberían ya estipular cuál va a ser el screening y cuál va a ser el tiempo de los pacientes, porque si tenemos estado no podemos esperar que el cáncer pancreático sea el segundo o tercero a nivel mundial, cuando sabemos que la población es más longeva cada vez, y esa es mi apreciación. Los estudios son algo costosos, pero sí, con intervención de estos organismos podremos cambiar el futuro, ¿no? Con respecto al estadiaje, debe ser minucioso y preciso, no condenar pacientes, como lo mencioné anteriormente. Como sabemos, el drenaje biliar anterógrado y retrógrado endoscópicos son seguros y eficaces, y en casos de obstrucción duodenal por cáncer pancreático, se prefieren los SENS duodenales, que es la opción más segura hasta el momento. Contamos con terapéuticas de citorreducción y terapia del dolor, que debería ser otra conferencia en esta área. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Leonardo. Excelente su revisión completa, su experiencia. Gracias por compartirla. Bueno, ahora vamos a invitar al moderador, al doctor Dervis Vandre. También tenemos un invitado especial. Tenemos al doctor Jorge Izaguirre, que nos visita en la web desde Argentina, desde Mendoza. El doctor Izaguirre es también un experto en cáncer de páncreas y el manejo. Y bueno, lo invitamos una vez que el doctor Dervis tome el moderar, pues su intervención. Gracias, doctor Izaguirre, por estar aquí con nosotros. Dervis. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Leonardo, por su excelente revisión y todo el paseo por todas las opciones de diagnóstico y terapéutica que tenemos en la parte del cáncer de páncreas. Y básicamente, cuando hablamos de cáncer de páncreas, hay un punto crítico, hay dos puntos críticos, y quería preguntarle a Leonardo cuál es el punto que ellos manejan allá, porque tenemos la posibilidad, de acuerdo a este viaje que tenemos del paciente previo, que debe hacerse siempre, pienso yo, de inicio, con una buena tomografía con protocolo pancreático y reconstrucción vascular. Y es en los tumores que ya son T4, que no son, que son muy avanzados para terapéutica quirúrgica, y en los borderline, lo que está en el medio en la posibilidad de que puedan responder o no al tratamiento. Y la pregunta básicamente es una controversia que siempre hemos tenido aquí con los médicos radiólogos, es ¿cuál es la conducta que toman allá en Guayaquil, donde está, tú estás en Guayaquil, ¿verdad? Quito, doctor, Quito. En Quito, con respecto a los tumores de cuerpo y cola de páncreas en T4, como T4 y borderline, ¿qué método utilizan para hacer biopsia? Si usan tomografía por vía percutánea o si usan ecoendoscopia. Porque cada vez más los oncólogos, hay una nueva moda en este momento que no sabemos si va a ser posible o no, o va a ser positivo o no, o se va a llegar a algo o no, que es que quieren hacer inmunohistoquímica en las muestras que tomamos. Y lamentablemente, las agujas que nosotros utilizamos hasta ahora, al menos las que yo he utilizado, que son las agujas más que todo 22 y 25, pero sobre todo 22 para citología, es muy difícil hacer inmunohistoquímica con eso. Ya que uno puede creer que uno saca un cilindro, como bien lo mostraste, pero puede ser un cilindro de sangre y no necesariamente es un cilindro de tejido. Y generalmente no es un cilindro de tejido, sino más bien células de cáncer con células de otro tipo y sangre. Entonces, quería saber básicamente
si allá les gusta más la vía percutánea o la vía de ecoendoscopia en tumores T4 y en tumores borderline. ¿Qué vía utilizan en esos pacientes cuando el tumor está en cuerpo y cola de páncreas? Y gracias nuevamente por tu presentación. Bueno, nosotros básicamente lo que hacemos es econdoscopia. Cuando yo sé que es una lesión de ese tipo, generalmente utilizamos agujas de FNB. Se le puede hacer biopsia. Inmunohistoquímica. Yo trabajo con una patóloga que tiene mucha experiencia en este tipo de lesiones y que nos puede ayudar. Ella, con la información que yo le facilito, en algunos casos, sí, sabemos que el manejo del cáncer pancreático avanzado está en evolución, así como estuvo con el cáncer de estómago, ¿no? Por el tema de la inmunohistoquímica, si hay una preferencia o no. Este tipo de paciente de cáncer avanzado, le explico mi experiencia. Nosotros trabajamos con pacientes de la red pública. El 90% de los pacientes donde tengo el econdoscopio se trabaja con el paciente de la red pública. Son pacientes de bajos recursos que llegan a instituciones de manera, en su mayoría tardía, avanzado, y generalmente se toma la biopsia para ofrecerle una terapéutica básicamente paliativa. No usamos fiducial, no se ha podido lograr con los radiólogos utilizar los fiducial para radioterapia hemostática y ni para terapia oncológica de tipo paliativa. Esa es la pregunta que me estaba haciendo. Yo por lo menos tengo la oportunidad de poder utilizar agujas de FNB que son muy buenas y nos permiten hacer inmunohistoquímica. La capacidad de certeza que tenemos actualmente, como usted dice, ¿no? Puede que tú veas allí sangre, ¿no? Pero la capacidad de certeza que tenemos está por encima del 99% de todas las biopsias que tomamos en el último año. Hay mucha comunicación entre el patólogo y mi persona. Hay mucha concordancia entre la biopsia y lo que ve el patólogo. Es una patóloga, como le comenté, bastante entrenada. Hasta ahorita no hemos tenido que hacerle inmunohistoquímica a ninguna muestra, solamente a las muestras de tumores subepiteliales, que obviamente hay que diferenciar entre un leiomioma y otro tipo. En una oportunidad tuvimos una lesión a nivel de invasión de esófago, donde sí se tuvo que era de un cáncer de mama, había que determinar si era de un cáncer de mama. También estaba invadiendo el páncreas. Se le tomó biopsia y estaban los marcadores de estrógenos allí presentes, pues. Entonces no sé si le respondí la pregunta, doctor. Bueno, fíjate, creo que tú puedes hacer la pregunta corta para que no, como que hable mucho, no. Pacientes con tumores T4, ¿le hace la biopsia por vía percutánea o lo hace por econdoscopia? Y los pacientes borderline, ¿lo hace por vía percutánea o por vía de ecoendoscopia? ¿Y por qué una técnica o por qué la otra técnica no? O sea, es que la discusión aquí se ha presentado mucho con los radiólogos y quisiera saber qué opinión tienen tus radiólogos allá y basado en evidencia, por qué una técnica sí o otra no. ¿Y qué opinan ellos, pues, de acuerdo a eso? Dependiendo de la institución donde labore. Por ejemplo, nosotros, ya la gente sabe que nosotros hacemos econdoscopia con biopsia y regularmente nos la está enviando. Últimamente ha ido incrementándose el número de casos que tenemos semanal. Al principio pasamos de tener 2 semanales, ahorita tenemos entre 6 a 8 por semana. Antes de que aquí no hay muchas personas que hacen ultrasonido endoscópico, solamente somos 2 personas a nivel de la ciudad. De hecho, viene otra persona por allí. Estamos hablando de un impacto de 7 millones de personas. Hay muchos pueblos y ciudades. Los radiólogos generalmente, si lo que tú tengas a la mano, lo usas, pero actualmente, por lo menos en mi institución, todo se hace por econdoscopía, todo. Todas las biopsias se toman por econdoscopía. Y obviamente solo como lo estoy mencionando, lo hacemos, el procesamiento, el convenio fue procesarlo solamente con esa persona en ese laboratorio. Porque las otras no están en capacidad. De hecho, nosotros, cuando yo me entrené acá también, vino la doctora Walia Weber,
Tuvo 2 meses acá. Le doy gracias a la gente de CUP y de Perfectec que llevan Fujifilm aquí en la ciudad, en el país, que ellos fueron los que trajeron a la doctora Weber y tuvimos 2 meses intensivamente realizando esto. Que la doctora Weber creo que tiene más de 3.000, si no me equivoco, más de 3.000 punciones, igual que usted, que eran las personas que más hacían biopsia allá en Caracas. Ninguna de las biopsias en el hospital donde estaba fue positiva. Ninguna. O sea, el patólogo, entonces, fue y también los radiólogos tienen ese mismo problema que teníamos en ese momento, ¿no? Entonces, actualmente, en mi institución, donde yo trabajo, en varias instituciones, pero donde tengo econdoscopía, hay radiólogos muy buenos, intervencionistas inclusive, de alto nivel, pero se prefiere inmediatamente tomar la biopsia por punción, con aguja fina, por ultrasonido endoscópico. No tenemos discusión. Bueno, la otra cosa que quería comentar es que es un poco complicado, al menos aquí en Venezuela, el manejo del drenaje biliar por econdoscopia por la falta de materiales adecuados. Entonces, esa falta de materiales adecuados hace que uno no dé el otro paso para no meterse en problemas sin necesidad. Pero quería preguntarte, básicamente, si realmente el gastroenteroanastomosis se justifica para suplantar los stents duodenales. Así se tapen, tú lo puedes volver a poner, le puedes volver a poner a otro dentro del anterior. Y yo no tengo experiencia con el Axio, pero desde el punto de vista costo-beneficio, es mucho más económico si un paciente sobrevive después de 6 meses de quimioterapia con una obstrucción duodenal y se vuelve a obstruir por sobrecrecimiento, por hiperplasia o por crecimiento del tumor, ponerle otro stent duodenal. Se justifica el riesgo del procedimiento versus la evolución. Yo no tengo experiencia, pero me gustaría saber si conoces algo sobre eso. Y lo otro, que tampoco estoy muy convencido de que sirva, es la citorreducción. Porque el cáncer de páncreas no es una enfermedad local, es una enfermedad sistémica. Entonces, ¿para qué me va a servir si yo tengo un tumor T4 hacerle radiofrecuencia o inyectarle algo o ponerle fiducial? No creo que eso vaya a mejorar en nada el estadiaje del paciente y creo que es más experimental y más para protocolos que para realmente tratamiento en pacientes en la vida real. Me gustaría el comentario tuyo y el comentario de alguna otra persona que quiera hablar al respecto, porque es mi opinión después de revisar la literatura y no está basado en mi experiencia sobre eso. Sí, con respecto a la primera pregunta que fue, de hecho yo lo mencioné allí en las conclusiones y lo reforcé en varias oportunidades. No se justifica hacer una gastroenteroanastomosis en un paciente que tú puedes resolver fácilmente con un stent. Le explico, costo-beneficio. Un stent duodenal, por lo menos aquí en Ecuador, está entre $1.600 a $2.000. Un Axius está alrededor de $4.500, es el triple. Entonces no se justifica desde el punto de vista de costo-beneficio, porque sabemos que con los stents duodenal nos va muy bien, es estable, es rápida y no se pone en riesgo el paciente en algunos momentos. Sin embargo, usted sabe que el esnovismo trae muchas cosas. Todo el mundo ahorita quiere realizar algunas procedimientos invasivos de alto riesgo y de alta complejidad que podrían ayudar en el futuro. No sabemos cómo se van a comportar esas cosas. Quieren conectar un asa con otra. Tal vez esta experiencia que se está haciendo con cáncer de páncreas está ayudando a ser más expertos a los econdoscopistas en el abordaje. Por ejemplo, se está haciendo la gastroanastomosis en pacientes con bypass gástrico. Esta experiencia que tuvieron anteriormente no creo que vaya a quedar como definitiva para el manejo de los pacientes con cáncer de páncreas, sino que básicamente fue como el preámbulo para las otras patologías benignas que sí se pueden tratar con gastroenteroanastomosis o gastrogastro o yeyuno, como lo están haciendo actualmente.
Si esa es la respuesta a la pregunta. La otra era que no recordé muy bien, doctor. La otra era, bueno, el estén duodenal, que fue lo que estaba mencionando. Sobre lo de la citorreducción. Citorreducción, sí, de hecho, eso es tema de otro trabajo, no sé si se podrá exponer después, pero todas las técnicas de citorreducción no han demostrado que haya, que prolongue la vida del paciente, la sobrevida del paciente. De hecho, puede en algunos casos complicar al paciente y ser mortal, porque en la citorreducción, por lo menos radiofrecuencia y ablación con láser, he visto que los pacientes tienen dolor, molestias, he estado presente en algunos procedimientos y posterior al procedimiento el paciente queda con mucho dolor. Es riesgoso, se pueden lesionar vasos sanguíneos alrededor de la lesión que pueden complicar y ser mortales, ¿no? Yo opino igual que usted. No sé si otra persona en el panel tiene una opinión diferente o una experiencia diferente. Bueno, Leonardo, muy bien, muchas gracias nuevamente por tu presentación y gracias por tu comentario y te felicito por el excelente trabajo que estás haciendo. Dervis, hay varias preguntas aquí, vamos a hacerlas. Y también tenemos al doctor Jorge. Yura. Dime, José. Yo quería hacer un comentario. Bueno, y ahorita hacemos la pregunta. Sí, Leonardo, mira, mi experiencia personal en el tema del manejo del retardo del vaciamiento gástrico en los pacientes con cáncer de páncreas. Yo lo divido en lo personal en los pacientes que tienen afectación del plexo celíaco y pacientes que no. En los pacientes que tienen afectación del plexo celíaco son pacientes que tienen además un estómago parético. No solamente tienen una obstrucción del tracto, porque tienen un crecimiento tumoral que en la mayoría de los casos afecta el bulbo duodenal o la segunda porción duodenal, sino que además en muchas oportunidades tienen un estómago que no se mueve. Entonces en esos pacientes tú les puedes poner el stent y uno tiene que buscar un stent relativamente corto, porque cuanto más largo es el stent, más difícil es que el alimento sobrepase el stent. Y luego, te repito, en mi experiencia personal, he tenido pacientes en los que no podemos resolver la obstrucción. El paciente sigue con síntomas, sigue con estómago de retención, y es básicamente porque el estómago está parético, porque es un estómago que no tiene estímulo para su motilidad. Entonces, en lo personal, yo he visto los pacientes que tienen afectación o los que no tienen afectación del plexo celíaco. No sé cuál es tu opinión en relación a eso. Bueno, no he tenido ningún problema con ese tipo de paciente. De hecho, recientemente colocamos uno y el paciente le va muy bien con este tipo de stent. Lo que sí es que hay muchas variables entre colocar un stent parcialmente recubierto y no recubierto, ¿no? Con respecto a la migración. Pero el tamaño, la dimensión, si puede o no. Generalmente estos pacientes tienen estómago parético por el tema de la invasión mismo de tumoral, como usted lo estaba mencionando. No solamente por la afectación del ganglio celíaco, sino por el efecto de masa y de infiltración de ciertos tejidos alrededor del estómago, que también infiltra, el páncreas también puede infiltrar a través de la cavidad de los transepipos del estómago, y inclusive el antro y el bulbo, y generalmente son estómagos paréticos. Uno entra y ese es el problema. El tema es el tipo de dieta que se le va a dar al paciente y la sobrevida del paciente, que hay que siempre calcularla, ¿no, doctor? Entonces, lo importante es que el paciente muera comiendo, pero muera comiendo tranquilo y estable, y podemos ofrecerle algo bueno a este tipo de pacientes. Yo realmente nunca me he puesto a evaluar si el estómago está en ciertas condiciones o no para poder colocar un stent duodenal. Simplemente uno resuelve la obstrucción de salida y posteriormente le ayuda generalmente con dieta blanda, ¿no? Dieta blanda o líquida en este tipo de pacientes. Ok, muchas gracias. Bueno, la pregunta... Hay varias preguntas, José.
hay varias preguntas. Hay muchas felicitaciones para el doctor Leonardo. El doctor Juan Javier Amaya lo felicita y le pregunta sobre el drenaje biliar, si pudiera recomendar econdoscopia como aproximación percutánea. Yo soy básicamente, obviamente sí se puede hacer un rendezvous como lo están mencionando. De hecho, hay muchos casos donde se puede acceder. Esto es dependiendo de la experiencia. Por ejemplo, a mí el ultrasonido endoscópico me parece una medida muy segura. Sin importar si hay ascitis leve o moderada, uno lo puede hacer también. Si es severa es difícil, ni siquiera para la percutánea. Yo prefiero el acceso directamente por econdoscopía. Es bastante seguro, es muy estable. Uno entra ahí a bulbo, inmediatamente por posición larga o corta, por cómo te coloques. Lo primero que te vas a encontrar es el colédoco. Está ahí aproximado a la vía biliar. Si tienes los instrumentos, tienes a disposición todo. Ahorita se están desarrollando nuevas agujas. Es superior trabajar a través de endoscopía que por transpareto hepática. Es mi experiencia, pero obviamente tenemos que ver en qué condiciones, en qué instituciones trabajas tú. Si trabajas con radiólogo, en caso de una falla por acceso a la vía biliar, ayudarte con el radiólogo sería lo ideal, hacer un convenio, hacer los grupos multidisciplinarios que pueden ayudar a resolver este tipo de obstrucciones, ¿no? Ok, hay otras, gracias doctor. Hay otras preguntas. El doctor Ronald Mora pregunta, excelente Leonardo, muy buena conferencia. ¿Cuál sería la herramienta de elección para la realización del tamizaje de cáncer de páncreas en fases precoces que tengan criterio de resecabilidad? Una cosa es lesiones precoces de cáncer. ¿Cuál serían los criterios? Obviamente ya lo hemos mencionado, está en estadio hasta 2A. Inclusive está en boga el uso también de estadio 2B. Pero, ¿cuál es el criterio básicamente? Buscar los vasos sanguíneos. ¿Por qué? De hecho, siempre entre los cirujanos oncólogos, la cirugía que se hace es el Whipple, y ellos mencionan siempre que si la mesentérica superior está tomada, ellos le llaman la cementérica porque la tocan y el paciente puede fallecer en el momento, en el acto quirúrgico. Siempre hay que buscar la mesentérica superior, la porta y el tronco celíaco. Yo lo sistematizo desde hace tiempo. Anteriormente me perdía me perdía en buscando esto, buscando aquello, muchas cosas. Pero básicamente lo que le importa al oncólogo quirúrgico es que tú veas que estas tres vasos están libres. ¿Por qué? Porque independientemente del T que tenga el paciente, si estos T, obviamente independiente no, porque el T4 ya es un cáncer que está invadiendo los vasos. Pero si el tamaño, si no, independientemente del tamaño, yo tengo muy buenos resultados con varios oncólogos acá y cirujanos generales que son bastante habilidosos, que pueden resolver el paciente y nos ha ido excelente. Hay que irse yo más que la biopsia en los casos donde ya sabemos que es un cáncer pancreático, yo me preocupo y me ocupo de ubicar estos vasos, ya sea por segunda porción de duodeno, y me voy directamente cuando el tumor es muy grande a la incisura y puedo ver bajando el diafragma y la emergencia de estos vasos, los sigo hasta donde está la lesión, como podemos ver en las imágenes anteriores que fueron las primeras que mostré, que serán las fotografías. Podemos ver fácilmente la invasión de estos vasos. Discriminar entre si realmente está invadido o no, porque a veces está tocado pero no invadido. Entonces el cirujano puede resecar lesiones pues, precoces. Ya no serían a veces tan precoces, pero pueden haber uno o varios ganglios que a veces no es el manejo del paciente. No sé si contesté la pregunta del doctor. Lo más importante es buscar los vasos y estar seguro que se trate de un adenocarcinoma o de una lesión neoplásica. Pues.
Doctor Leonardo, más o menos, creo que él está preguntando específicamente cuál sería la herramienta de elección para realizar el tamizaje. Okay. Tamizaje de herramienta. Y okay, para que la conteste después, bueno, en los tumores borderline de páncreas, ¿debe evitarse las biopsias percutáneas para limitar extensión de la enfermedad? Sí, claro, obviamente muchos sabemos que pueden haber siembra a nivel de peritoneo y a nivel del canal, entonces hay que evitar eso. Por econdoscopia es muy seguro, la siembra es mucho menor. No sé si el doctor Dervis o otra persona quiere opinar sobre el caso. Y con respecto al tamizaje, el ultrasonido endoscópico es el arma que tenemos, los equipos son de alta definición y pueden evaluar. ¿Qué es lo que nosotros estamos mencionando? ¿Cuándo y cómo vamos a hacer el tamizaje? Es lo que está en preocupación. Tenemos los grupos de riesgo, tenemos las lesiones perineoplásticas, sabemos que hay una de ellas que es diminuta y que tenemos que buscarla porque ya se sabe que cómo progresa hacia cáncer de páncreas, que es el mini IPNM o la neoplasia intraepitelial, ¿no? Que es la que estaba mencionando anteriormente. Porque las otras lesiones sí son más grandes y más fácil de ubicar, ¿no? Hola, Leonardo, que me pediste la opinión sobre Sí. las lesiones borderline. Para contestar esta pregunta, hay que ubicarse en dos contextos totalmente diferentes. Uno, lesión de cabeza de páncreas. La lesión de cabeza de páncreas, no hay duda de que en un caso borderline, ecoendoscopia, porque si hay siembra, lo va a hacer a la pared duodenal, porque la punción es a través de la pared duodenal y ese segmento duodeno va a salir en el potencial Whipple que pueda tener el paciente posteriormente. El tema está en cuerpo y cola de páncreas. El único trabajo que yo he visto de verdad bien hecho es del Anderson, del MD Anderson, donde hicieron un trabajo prospectivo, lo randomizaron, los pacientes lo siguieron muy bien y las lesiones de cuerpo y cola de páncreas tuvieron, cuando se hizo biopsia percutánea guiada por tomografía, tuvieron una incidencia de 16% de siembra en el trayecto de la aguja, versus 2% por ecoendoscopio. Entonces, ahí hay una clara diferencia. La duda se establecía en las nuevas técnicas percutáneas, utilizando agujas coaxiales. Y las agujas coaxiales, entonces, no hay un trabajo prospectivo bien hecho para eso. Recientemente acaba de salir un trabajo prospectivo coreano y ese trabajo realmente no fue bien diseñado y, sin embargo, no estando bien diseñado, todavía la siembra peritoneal fue del 16% usando agujas coaxiales. ¿Qué significa coaxial? Que usan una camisa para que por esa camisa que entra y sale la aguja que va a realizar la punción. Pero es que esa camisa está en contacto con la aguja y la punta de la aguja toca la camisa. Y por allí esos pacientes tuvieron 16% también de siembra en el trayecto de la aguja. Y otras biopsias que se han hecho con esas mismas agujas coaxiales han demostrado posteriormente siembra en el trayecto de la aguja. Así que por ahora, el procedimiento que garantiza por ahora menos siembra en el trayecto de la aguja es la econdoscopia con utilizando agujas 22 o 25 que eran las que usaron para ese trabajo. Ahí, bueno, el doctor Jorge Izaguirre me quiere hacer algún comentario al respecto, doctor. Bienvenido. Puede abrir su micrófono. Muy bien. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Es un honor, doctora, que me haya invitado. Realmente lo quería felicitar al doctor Villarreal porque creo que ha hecho ha compendiado en un muy poco tiempo realmente una patología que da para hablar, a los que nos gusta esto, da para hablar una semana entera, pero realmente tiene una muy buena capacidad de síntesis. Bueno, estoy prácticamente de acuerdo con todas las cosas. Acá, bueno, yo soy cirujano, trabajo en el hospital italiano. En este hospital nosotros hacemos trasplante hepático, etcétera, o sea, hay cirugía digamos, grande, y hay mucha experiencia también en el manejo del cáncer. Bueno, algunos conceptos, el uso de stent no altera el R0, eso es muy importante tenerlo en cuenta,
Muchas veces uno dice, bueno, le voy a colocar un stent a este paciente, después en la resección, que tenemos problemas para disecarlo y demás. Bueno, los stents, ya los trabajos hablan absolutamente, eso no altera una resección R0. Es importante, y estoy totalmente de acuerdo con el doctor Villarreal, con el tema de estadificar muy bien a los pacientes para no pasar por alto un paciente que es resecable y ya le pongo el sello y, como él decía, ya le coloco un stent y el paciente era resecable. No nos olvidemos que en las piezas quirúrgicas hay entre un 5 y un 10% de lesiones benignas. Eso también es importante porque eso tiene que ver con esto que estamos hablando. Y creo que los algoritmos se deben establecer de acuerdo a los recursos que tiene cada hospital. Porque en nuestros países, desgraciadamente, en donde todo es muy caro, realmente, uno tiene que acostumbrarse a trabajar con lo que tiene. Ojalá uno pudiera tener lo que tienen en Estados Unidos y demás, pero bueno, creo que ese es el mejor algoritmo. En relación a lo que decía el doctor Villarreal del rendezvous, yo hago econdoscopía, yo me formé en Chile con la doctora Cecilia Castillo en econdoscopía, y bueno, no sé, Leonardo, es medio complejo hacer el rendezvous ahí, porque no tenemos esa aguja, exactamente esa aguja que mostraste, porque uno quiere que la guía vaya hacia el duodeno y realmente nunca va al duodeno, siempre va hacia la parte proximal. Así que nosotros lo hacemos inmediatamente lo hacemos, tenemos experiencia en el abordaje percutáneo, entonces lo hacemos directamente un rendezvous. Al estar toda la vía biliar dilatada, es muy fácil entrar en el hepático derecho o izquierdo, avanzar la guía y con el duodenoscopio ahí enfrente de la papila poder hacerlo. Pero bueno, no sé cuál es, no sé si estás de acuerdo, Leonardo. Sí, el tema son los pacientes con ascitis, que hacerle el rendezvous transparente hepático es medio complicado. Lo que pasa es que nosotros contamos acá con el Axius y de diferentes calibres. De hecho, tenemos el de 6 milímetros, 8 milímetros, que son muy seguros. En este paciente no lo puse porque obviamente, no sé si el caso que mostré allí, la vía biliar no está tan dilatada como para poner. Por lo menos necesitamos por 1.5 centímetros para poder colocar un Axius en esa localización. Es muy seguro ponerlo, puede ser por freehand o por ayudado con una guía. Usted sabe que se va hacia proximal. No es fácil hacerle el rendezvous, pero en este caso, como yo vi que no había una obstrucción tan violenta de la vía biliar, decidí convertirla a una CEPRE y obviamente fue el caso, ¿no? Pero es muy difícil ponerse de acuerdo, por lo menos en la institución donde yo estoy, con el radiólogo para que vaya a la sala, hagamos el rendezvous por los tiempos, el número de pacientes que tenemos. Pero sí es una opción bastante viable, como la tienen ustedes allá. Pero ojalá que nos llegue esa aguja, que no es más costosa que otra aguja, ¿sí? Y podemos llevar la guía hacia un lado o al otro. Pero generalmente yo hago escoledocudonostomía cuando estoy claro. Pasa que el caso que mostré allí era un caso que venía de otra institución, venía para colocarle un axio. Cuando yo me encuentro que veo que la vía biliar no está tan dilatada, decido convertirlo porque ahí no cabe un axio, de hecho, no cabe, con esa dilatación no era tan importante. Muy bueno. El otro comentario que quería hacer y para finalizar es, yo creo que vamos hacia la gastroenteroanastomosis guiada por EUS, porque por econdoscopía. Creo que con nosotros colocábamos en la estenosis, la alteración en el vaciamiento gástrico, pero habitual, ya están los trabajos que lo demuestran. Realmente poner un stent, poner dos stents, la migración, realmente es complejo. Creo que fisiopatológicamente hacer una anastomosis entre dos tejidos sanos tiene otra evolución, ¿sí? Cuando uno hace una gastroenteroanastomosis, hay un catéter interesante que es el catéter de Itoi, que es un catéter de doble balón,
que le permite a uno poder fijar el asa y poder trabajar un poco más tranquilo. Si bien es cierto, como vos dijiste, tiene su riesgo. Es muy importante ver dónde entra el axios, porque muchas veces uno puede traspasar el asa y dejar una parte en el peritoneo y la otra dentro del lumen, para lo cual creo que es un poco más complejo, pero creo que vamos hacia eso. Ojalá que en algún minuto todo esto se equipare en cuestión a precios y podamos ofrecerle a nuestros pacientes lo mejor que sería esto en adelante. Felicitaciones, muchas gracias. Para mí ha sido un honor comentar en SOVET. Muchas gracias, doctora Montilla. Gracias, doctor Izaguirre. Muchísimas gracias a usted. Hay una pregunta que le hicieron por el canal de YouTube, que la pueden contestar los tres, Derby, el doctor Jorge y Leonardo, por favor. ¿Cuál es el papel de la lactancia en el diagnóstico del cáncer de páncreas? Porque no lo nombraste, Leonardo, me llamó muchísimo la atención. Sí, básicamente sí nos puede ayudar bastante. De hecho, hay mucho trabajo sobre eso. Lo que pasa es que abordar solamente diagnóstico, el enfoque de esta conferencia era evaluar principalmente el abordaje endoscópico, ¿no? Por eso me enfoqué más en hice un preámbulo porque el preámbulo era parte del manejo endoscópico en el futuro. Pero con la resonancia también es un arma para poder hacer diagnóstico de cáncer de páncreas, no tan sensible ni específica como la tomografía, pero sí nos puede ayudar a ver ciertos cambios a nivel, no tanto de pancreático, sino de ducto y de vía biliar. No sé qué dice. Sí, quería agregar que esto va a cambiar un poco porque ya se está trabajando en la resonancia de 7 Tesla y ya hay trabajos, digamos, experimentales sobre la resonancia de 7 Tesla que ya he visto las imágenes, realmente son increíbles y creo que esto va a ser un aporte muy importante sobre la pregunta que acaban de hacer. No sé cuánto tiempo tardará, pero ya están los trabajos y creo que va a ser determinante esta resonancia de 7 Tesla en el diagnóstico del cáncer. Bueno, yo quisiera agregar algo a lo que se ha mencionado, que estoy de acuerdo con todo, es que la resonancia en las lesiones quísticas y la neoplasia mucinosa intraductal, ya que permite establecer criterios de seguimiento para ver cuándo un paciente entra en el grupo de riesgo de desarrollo de cáncer en esos casos. Entonces, fundamentalmente en lesiones quísticas pancreáticas y en lesiones del ducto principal como la neoplasia mucinosa intraductal. No le veo ninguna otra aplicación más allá de eso, porque hacer una colangiorresonancia, por ejemplo, para un cáncer de páncreas no le veo justificación, ya que solamente se justifica en lesiones del conducto biliar proximal, no distal. Para una colangiorresonancia, prácticamente con una buena tomografía puedes ver el colédoco llegando hasta el segmento intrapancreático y no necesitas una colangiorresonancia, gastar dinero en una colangiorresonancia. Así que básicamente en esas dos áreas, lesiones quísticas y lesiones del ducto pancreático, es donde mayor utilidad tiene la resonancia. Muchas gracias. Yo creo que ya cubrimos todas las preguntas. Y bueno, nuevamente felicitar al doctor Leonardo Villarreal por su excelente conferencia. Gracias, de verdad, estamos muy complacidos de haberte escuchado y que te esté yendo también por allá. Felicitaciones, de verdad. Y a todos, bueno, muchísimas gracias. Los invitamos para el día sábado de 9 a 11 a conectarse por lo que le hemos enviado de SOVET para, bueno, el doctor Ramón Piñero va a hablar sobre el abordaje endoscópico en esófago de Barrett y, bueno, los esperamos allí a todos. Y el próximo martes están todos cordialmente invitados al tour de la CIE, que se va a hablar del estado del arte de la colonoscopia. Va a estar excelente, no se pierdan ninguno de los dos eventos y bueno, gracias a todos por conectarse. Saludos a todos, cuídense mucho. Gracias.
Gracias por la invitación. Cuídate, Leonardo. Un abrazo.